Buenas tardes, estimados alumnos. ¿Me escuchan, por favor? Doctor, buenas Sí, tardes, sí se le doctor. escucha. Sí. Igualmente están viendo la diapositiva y, y también el puntero. Sí se ve, Sí, doctor. doctor. Ya, ok, gracias. Bueno, empezamos en un minuto, ¿no? Ya, son 2:39, correcto. Bien, entonces, buenas tardes, me presento, yo soy Juan Rodríguez Percut. Yo soy médico nefrólogo y médico internista, pertenezco a la sede del Hospital Hipólito Unanue. Voy a tener el gusto de compartir con ustedes esta clase, que ya es una de las últimas de este capítulo de nefrología, en el cual ustedes han tenido 3 semanas eh, compartiendo una serie de conocimientos en sus respectivas sedes. Ojalá les haya sido de provecho y puedan ahondar más sus conocimientos estudiando complementariamente. Nunca hay que dejar de estudiar. Es una de las recomendaciones que yo les hago. ¿Ok? Bien. Cuando nosotros abordamos el tema de nefrolitiasis y uropatía obstructiva, vamos a indicar de que perdón, un ratito ya. Esta patología, ¿no? Es una patología de bastante frecuencia, ¿no? Entonces, porque se trata, si es nefrolitiasis, se trata de los cálculos renales. Los cálculos renales que vienen a ser unas concreciones sólidas, ¿no? Que se forman en el tracto urinario superior, o sea, en el riñón, y generalmente están compuestos por oxalatos cálcicos, monohidratos, oxalatos cálcicos de hidratos, o sea, una serie de elementos eh, químicos, ¿no? Que tienen unas variantes, porque a veces pueden ser mixtos también, ¿no? O cálculos únicos como de ácido úrico, por ejemplo, ¿no? Pero también hay unas sustancias orgánicas, que es importante porque esto se desarrolla a través de ciertas anomalías que hay, ¿no? De los uratos, como la cistina también, por ejemplo, ¿no? Y otros restos orgánicos por mezcla de dos o varios componentes. Pues bien, en todos los países hay una prevalencia que oscila entre 4 al 20%, como ven, es bien variable, más es en varones que en mujeres, eso se mantiene. Las tasas de hospitalización para la nefrolitiasis también van en aumento en algunos casos. En estos momentos ha disminuido un poco con los procedimientos que se hacen vía, la vía ambulatoria, y la mayor incidencia está entre la tercera y quinta década de la vida, ¿no? Y relativamente es menos frecuente en los afroamericanos, correcto. Entonces, ya les dije que hay muchos factores: raza, sexo, herencias, dietas, una serie de factores que contribuyen, ¿no? Esta patología se conoce desde tiempos atrás, como ven ustedes aquí en la diapositiva. Es una patología que en diferentes sitios tienen también incidencias y son una de las consultas de urología más frecuentes que hay, ¿no? Y por supuesto que en nefrología también nosotros tenemos bastantes pacientes con litiasis urinaria, ¿no? Esto, quién sabe, es una de las cosas más importantes que ustedes tienen que saber: cómo se forman los cálculos, ¿no? Los cálculos se forman después de que una orina, que es una solución salina, va a tener variantes en sus concentraciones de los solutos que contienen esta orina. Y van a haber 3 grados de saturación definitivamente para que se formen las concreciones, o sea, los cálculos. Entonces esta orina tiene que estar saturada para que se formen los cálculos, que son unas piedras finalmente, ¿no? Cuando una orina está hiposaturada, quiere decir que hay una baja concentración de sales, estas que no van a precipitarse, ¿no? Porque está hiposaturada.
Cuando una orina se dice que está meta estable quiere decir que la orina está sobresaturada, ¿correcto? Pero está en equilibrio. ¿Por qué? Porque hay inhibidores para la saturación que están haciendo su efecto ahí. Como ya vamos a ver cuáles son los inhibidores que vamos a mencionar, llámense citratos, etcétera, ¿no? O proteínas de Tams-Horfal, etcétera. Cuando está esta orina saturada, no se formarán nuevos cálculos, pero ya los preexistentes no se van a disolver tampoco y podrán crecer por agregación de cristales, eso sí, pero ya no habrá una nueva formación de nuevos cálculos. Pero cuando una orina entra a un estado de sobresaturación, ahí sí los cálculos van a crecer y puede ocurrir que haya nuevas precipitaciones en una orina que está metastable, o sea, hay formación de nuevos cálculos. Entonces, tres condiciones para que se formen los cálculos de acuerdo al grado de saturación. Igual esta diapositiva trata de decirles lo mismo, ¿no? La zona infrasaturada no hay nucleación, o sea, no se forma el núcleo para un cálculo, no hay precipitación espontánea. Acá hay un límite de saturación. En la zona metestable, como les decía, que está en equilibrio, hay una nucleación heterogénea sobre ya una estructura existente. Y en la zona sobresaturada, hay una precipitación ya espontánea, ¿no? Lo que no había en las anteriores, y hay una nucleación homogénea también, ¿no? Entonces, para que hayan cálculos, tiene que haber trastornos en su precipitación y solubilidad. Tiene que haber un equilibrio definitivamente entre los elementos promotores o factores promotores de los cálculos y los factores inhibidores. Dentro de los promotores tenemos el aumento en la concentración del soluto, que hemos hablado, las variaciones del pH urinario y cuerpos extraños definitivamente. En cambio, los inhibidores, los que van a inhibir que estos crezcan, van a ser el citrato a la cabeza, el pirofosfato, el magnesio, la proteína de Tams-Horfal y la nefrocalcina. ¿No es así? Entonces, cuando hablamos de proteínas de Tams-Horfal, por ejemplo, ¿qué cosa es? Es una proteína que inhibe casi todos los cristales, ¿no? Y porque inhibe la agregación de cristales de oxalato sobre todo. Es una proteína que se produce, va a estar producida en el túbulo contorneado distal y en el asa de Henle. Cuando hablamos de nefrocalcina, la nefrocalcina es una glucoproteína que va a inhibir el crecimiento también de los cristales de oxalato de calcio, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a decir. El citrato que vamos a ver que ya en las próximas diapositivas. Entonces, para que haya precipitación, tiene que pesar más la parte promotora que las inhibidoras, ¿no es así? Esta es la que más prevalece. Y lo podemos más o menos diagramar así, ¿no? Que los productos de formación van a ser donde el punto necesario para que todos se precipiten y puedan formar un cálculo, ¿no? Entonces, hay cuatro etapas litogénicas, quiere decir génesis de la piedra, lito. La nucleación, tiene que haber un núcleo para que haya una piedra, para que sobre el núcleo se van precipitando más cristales y forman la piedra. La agregación, que es esa, lo que les acabo de decir, el crecimiento que se da obviamente, y la fijación del cálculo en algún sitio, ¿no? Entonces, hay teorías físico-químicas, por ejemplo, que los cálculos renales están formados por materiales que habitualmente son excretados por la orina. Solo algunos pueden formarse cuando la orina está sobresaturada con respecto a los cristales constituyentes. Entonces, para que un cálculo se forme, se requiere precipitación, o sea, que haya una nucleación, que se agregue y que haya crecimiento. Y si la concentración de una sustancia continúa aumentando, ¿no? Habrá nuevas nucleaciones, pero ya espontáneas. Y las nucleaciones pueden ser homogéneas o heterogéneas de acuerdo a la formación de las partículas que se puedan este,
sobreponerse de manera ya preexistente, ¿no? Entonces el cristal se va a formar, no se va a disolver y puede agregarse, o sea, puede crecer frente a otro cristal, ¿no? Entonces, estas son las fases de litogénesis, básicamente. Los 4 tipos de inhibidores que nosotros vamos a mencionar son los siguientes, ¿no? Los cationes multivalentes como el magnesio, los aniones orgánicos como el citrato, los aniones inorgánicos como el pirofosfato y las macromoléculas como la osteopontina y la proteína de Tams-Horfman, ¿no? La osteopontina viene a ser también igual que la nefrocalcina, una glicoproteína multifuncional, ¿no? Y que tiene un papel fibrosante también, ¿no es así? Entonces, es un inhibidor importante también. Y la proteína Tams-Horfman, como ya dijimos, es un inhibidor de muchos cristales. Hablamos del citrato. El citrato es uno de los más importantes inhibidores. ¿Y cómo se ha demostrado esto? Porque cuando hay un estado de hipocitraturia que se da con bastante frecuencia por una alteración bioquímica, ¿no? En pacientes que cursan con litiasis, es un factor de riesgo para la formación de cálculos cálcicos, sobre todo, ¿no? Entonces, lo que hace el citrato, ¿no? Inhibe la agregación de oxalatos de calcio, de crecimiento de cristales de oxalato de calcio, inhibe la nucleación espontánea de oxalatos de calcio e inhibe la saturación del oxalato de calcio. O sea, miren todas las funciones inhibitorias que tiene el citrato. Perdón. Entonces, la aparición de litiasis van a existir cuando hay factores determinantes, factores extrínsecos y factores intrínsecos de cada individuo. Los intrínsecos va a estar relacionado, obviamente, con el sexo, que es más frecuente en el hombre, la edad pico, que está entre 20, 30, 50 años, la raza se da menos en afroamericanos e indios americanos, y el factor genético es un defecto poligénico de muchos genes, ¿no? Entonces vamos a tener, por genética, vamos a tener litiasis úrica, por litiasis por santina y litiasis por cistina. Y los extrínsecos vienen a ser los factores medioambientales, por ejemplo, el factor geográfico estacional, los factores alimentarios que hay, aumentos de ingesta de proteínas con oxalato de calcio, de carbohidratos, de calcio puro, de ingesta de muchos cítricos que disminuye la litiasis, y todo esto va relacionado también con la ingesta pobre de agua, ¿no? Que son los factores más importantes para la formación de cálculos, ¿no? Entonces, hay factores dietéticos, enfermedades predisponentes, como por ejemplo una enfermedad que eleva altamente el calcio y produce mucha hipercalciuria también, que es el hiperparatiroidismo primario, la gota, ¿no? Que es una enfermedad que se desarrolla con aumento del ácido úrico, mucho en pacientes obesos, en la diabetes, el riñón en esponja también, infecciones por gérmenes productores que desdoblan la ureasa, como vamos a ver, que son los cálculos de Struvita o los cálculos coraliformes, ¿no? Entonces, todos estos factores van a jugar un rol importante, aparte de lo que tenemos como es la hipercalciuria, que puede ser idiopática, hiperuricosuria, la hiperoxaluria, la hipocitraturia, que ya hemos hablado un poco, y la hipomagnesemia, ¿no? El bajo volumen urinario que predispone a cálculos porque hay muy poca ingesta de agua y el pH excesivamente ácido. Por eso que dentro del tratamiento vamos a ver cómo hay medicamentos que van a elevar el pH. Dentro de las causas renales predisponentes, ya se mencionó algunas, ¿no? Están los riñones en esponja, la necrosis papilar, la tuberculosis. La tuberculosis también puede dar la nefrocalcinosis, la inmovilización en decúbito de algunos pacientes, ¿no? O ciertas caliectasias también, que son a través de quistes caliciliares
o estenosis uteropiélicas, o uropatías obstructivas o relacionadas con el megauréter, duplicidad de vías, reflujo vesicoureteral, uretro y uronefrosis, ¿no? Entonces, hay el desarrollo litiásico se puede dar por todas estas enfermedades que estamos viendo, el síndrome de leche álcali que va con alcalosis metabólica, la inmovilización prolongada, todas estas que ya, o la vejiga neurogénica, ¿no? Entonces, esto es algo más o menos repetitivo, ya el uso de algunos medicamentos también como la acetazolamida o el topiromato que dan cálculos de fosfato de calcio o también cálculos de oxalato cuando se abusa de las vitaminas, por ejemplo, o de los diuréticos, ¿no? O los pacientes que tienen quimioterapia, donde tienen una cantidad de ácido úrico. Y estas son una serie de riesgos que van a elevar la formación de los recurrentes de los cálculos, ¿no? Son enfermedades metabólicas, son enfermedades genéticas, son enfermedades que se dan. Estos son los aspectos que tienen los cálculos. Por ejemplo, este es un cálculo coraliforme. Esto es parte del cálculo también. Estos son cálculos de calcio, ¿no? Esto es lo que queda de un cálculo coraliforme. Fíjense que el cálculo se ha sacado de todo esto, ha agarrado como un molde y han abierto el riñón. Este es un riñón ya perdido, por supuesto, ¿no? Y es así, con aspectos incluso cerebroides, ¿no? Estos son parte de los cálculos que hay ahí. Entonces, cuando clasificamos nosotros las causas de nefrolitiasis, vamos a decir que hay cálculos de oxalato de calcio puro, que está dado en el hiperparatiroidismo a la cabeza, la hipocitraturia cuando el citrato está bajo, ¿no? Hemos visto que se precipitan una serie de factores del oxalato de calcio, y la hiperuricosuria también, que favorece mucho la formación de cálculos de oxalato de calcio. Cuando hablamos de cálculos de fosfato cálcico, hablamos ya de acidosis tubular renal, de hiperparatiroidismo. Cuando hablamos de ácido úrico, a la cabeza está la gota, pero también está la ingesta de algunas purinas, de fármacos como, por ejemplo, los diuréticos, en fin, o un pH urinario permanentemente bajo. Y el fosfato de doble amonio y magnesio, hablamos de los cálculos coraliformes o destruidas por infecciones urinarias que tienen gérmenes que desdoblan la urea. Y cuando hablamos ya de problemas genéticos congénitos, por ejemplo, hablamos de los cálculos de cistina, cuando hay una cistinuria, ¿no? Entonces, estos son los diferentes tipos de cálculos que hay. Fíjense, son cristales que tienen diferentes formas, con unas con muchas espículas, otras con pocas, en fin, que son cálculos que se enclavan incluso en el trayecto urinario cuando estos cálculos quieren ser eliminados, ¿no? Estos son los cálculos más típicos de oxalato de calcio, igualito, estos son de fosfato de calcio, ¿no? Y estos son los cálculos de ácido úrico, por ejemplo. Veamos litiasis cálcica. Cuando decimos eso, decimos que es secundaria a una sobresaturación urinaria del calcio, como ya les dije, y a veces no hay causa aparente, ¿no? Pero una de las principales causas es la hipercalciuria idiopática, que más o menos está entre el 50 y 60%, ¿no? Entonces, ahí se da la litiasis cálcica también. Pero otro de los factores importantes es la hipocitraturia también, ¿no? Que tiene un porcentaje alto para predisponer a los cálculos de calcio. La nefrolitiasis por calcio se asocia en un 90% a alguna anomalía metabólica, ¿no? El diagnóstico hay que realizarlo mediante ¿qué cosa? Estudio sistematizado, lo que nosotros los nefrólogos llamamos el estudio metabólico del calcio, de la litiasis, ¿no? El estudio metabólico de la litiasis. Entonces, una litiasis cálcica implica varios factores, ¿no? A la cabeza, obviamente, está la hipercalciuria, pero también está la hipocitraturia, están los fármacos, hay anomalías congénitas también, como el riñón en esponja o en fin, la acidosis tubular renal tipo 1 que se da en el túbulo distal,
La hiperuricosuria, el ácido úrico aumentado, también favorece a la litiasis cálcica y la hiperoxaluria, ¿no? Donde hay un montón de oxalato. Entonces, cuando el paciente elimina un cálculo, lo primero que hay que hacer es, aparte de el sostén que se le ha dado en la eliminación del cálculo, que son episodios a veces muy dolorosos, hay que rescatar ese cálculo, ¿no? ¿Para qué? Para hacer una cristalografía óptica. Y ahí es donde uno hace esos exámenes, mejor dicho, el laboratorio, para ver los elementos en los cuales está conformado el cálculo, ¿no? Entonces se hace un análisis químico y se hace a través de espectroscopía infrarroja, ¿no? Entonces uno ve ahí de qué está compuesto predominantemente un cálculo y ahí es donde uno tiene que incidir en la terapia. Entonces una de las cosas más importantes que nosotros tenemos es la hipercalciuria, ¿no? La hipercalciuria. Esta hipercalciuria generalmente es de causa desconocida, ¿no? Es un problema de tipo autosómico dominante, pero la hipercalciuria es con calcio sérico normal, ¿ok? No vayan a pensar que es un hiperparatiroidismo que tiene hipercalciuria, no. La hipercalciuria idiopática es con calcio sérico normal, o sea, la calcemia está normal. Entonces hay trastornos, ¿no? De diagnósticos que hay que hacerlo por exclusión. Hay que excluir sarcoidosis, hipertiroidismo, que el paciente no haya tenido una inmovilización prolongada, el exceso de glucocorticoides, tumores malignos que dan hipercalcemia, furosemida u osteoporosis, ¿no? Todos estos son los diagnósticos que hay que hacerlo por exclusión para decir que hay una hipercalciuria. Entonces, lo que vamos a ver es que el calcio, a través de nuestro sistema orgánico, tiene una serie de movimientos. El calcio nunca está estático, ¿no? El calcio, una vez que se ingiere, pasa al intestino, ¿no es cierto? Entonces, ese calcio es un calcio que está en la dieta, más o menos aproximadamente 20 milimoles, ¿no es así? Y ese calcio es absorbido, ¿no? Hay una absorción del calcio, obviamente, y pasa al fluido extracelular. Ahí se hace un intercambio de la resorción ósea, el calcio que pasa a este lado, y por otro lado tenemos la formación en hueso del calcio, básicamente, ¿no? Entonces hay un estado activo de intercambio de calcio, ¿no? Para que después ese calcio, ¿no? Que está siendo metabolizado, tenga una reacción, digamos, como una reabsorción fraccional del calcio, porque se da para que pase a los riñones, ¿no? De acuerdo a la tasa de filtración glomerular. Y esto, una vez que el riñón ha procedido a metabolizar el calcio a nivel tubular, pasa a excretarse, ¿no? Por el calcio urinario. Entonces, todo este periplo que tiene el calcio en el intestino, en el hueso y en el riñón, ¿no? Se da de manera permanente. Y por eso que nosotros vamos a tener en algunos casos cálculos de calcio porque hay algún trastorno en esta secuencia que hay que va a favorecer a que el calcio se mantenga, sobre todo el calcio urinario, que se mantenga alto. Entonces, cuando tenemos una hipercalciuria renal, es que el ácido úrico, perdón, el calcio urinario está elevado. Al estar elevado el calcio urinario, eso favorece a que el calcio sérico baje. Y si el calcio sérico baja, por una cuestión de feedback, la paratormona se eleva, porque este es el sensor más importante de la paratormona, es el calcio sérico, los niveles de calcio. Y esta paratormona va a favorecer a la 1,25 hidroxivitamina D, o sea, al calcitriol, que va a incrementarse en el riñón y va a hacer que haya mayor absorción intestinal de calcio. Entonces, eso es una secuencia que se da en la hipercalciuria renal.
pero se puede dar en la parte absortiva, o sea, a través del intestino. Tenemos aumento de la absorción de calcio intestinal, ¿no? Eso implica que habrá también aumento del calcio sérico y cuando hay aumento del calcio sérico, como les dije, el sensor para la paratormona, si aumenta el calcio, disminuye la paratormona. Si baja el calcio, aumenta la paratormona. Pero esta disminución contribuye a que el calcio urinario también se eleve, ¿no? Entonces hay un mecanismo permanente para que haya una calciuria. Y por último, está la hipercalciuria resortiva, dependiente del hiperparatiroidismo primario, ¿no? O sea, tenemos unas paratormonas que son estos cuatro puntitos, como si fueran cuatro botones, que son los que producen la hormona paratiroidea. Aumenta la paratormona, aumenta la resorción ósea, ¿no? Pero paralelamente también aumenta la 1,25-hidroxi, o sea, el calcitriol, aumentando la absorción de calcio. Pero por otro lado, la resorción ósea hace que el calcio sérico también se eleve y esta absorción de calcio también contribuye a eso. Por consiguiente, el calcio urinario aumenta porque hay un aumento del calcio sérico, ¿no? Entonces, esa es la hipercalciuria resortiva, como llamamos nosotros. Entonces, tenemos en algunos estados la hipercalciuria con calcemia normal y otras con calcemia elevada. Para eso tenemos que ver cómo está nuestra PTH, ¿no es así? Y vamos a ver todo esto de acuerdo a si hay acidosis, alcalosis, en fin, haciendo un algoritmo. Entonces hay tubulopatías, por ejemplo, que nos pueden indicar problemas de absorción de calcio, ¿no? Hay síndromes, por ejemplo, como el síndrome de Bartter, que es una enfermedad del túbulo distal, por ejemplo, ¿no? Donde hay una pérdida de sodio, cloro y potasio, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que nosotros tenemos en el Barter es una hipocalemia con alcalosis metabólica, hay una poliuria y hay una hipercalcemia, ¿cierto? Que se puede dar en algún momento. Y en estas tubulopatías puede haber acidosis tubular renal o el síndrome de Fanconi, que es otro tipo de tubulopatía, donde hay una liberación de glucosa y fosfato, ¿no? Y bicarbonato a la vez también, ¿no? En orina, dando lugar a que esta reabsorción, ¿no? Se dé de manera alterada. Esto es un trastorno que puede ser hereditario o puede ser adquirido también, ¿no? Y así tenemos una serie de condiciones que podemos nosotros afrontar. Y mientras tanto, si tenemos el problema de la paratormona elevada, vamos a decir es un hiperparat primario, o la paratormona normal, habrá otras causas de hipocalcemia, ¿no? Como por ejemplo acá le han puesto dos asteriscos. ¿Cuáles son? El síndrome de Williams. El síndrome de Williams, ¿no? Es un síndrome que es una alteración del cromosoma 7, si no me equivoco, que son pacientes que tienen retraso de crecimiento, ¿no? Y que tienen una de las cosas que más le característica es un trastorno de hiperactividad con déficit de atención, ¿no? THD, ¿no? Mm, Entonces, o un TDA que le llaman ahora, ¿no es cierto? Entonces, un TDAH. Entonces, eso es lo que sucede en estos pacientes, ¿no? Igualmente acá tenemos los niveles de hipercalciuria con una serie de elementos. Entonces, estos son protocolos que hay que seguir para ver lo del calcio, básicamente, ¿no? Pero lo que nos interesa es, si tenemos una hipercalciuria, por ejemplo, para evitar que el calcio se precipite, podemos dar un tratamiento no farmacológico y uno farmacológico. El no farmacológico en la dieta. Primero en la ingesta hídrica, que tiene que asegurar una diuresis más de 2 litros, la ingesta de sodio que no debe ser muy alta, la ingesta proteica tampoco debe ser muy alta, máximo hasta 1 gramo por kilo día, y la ingesta de calcio con restricción, básicamente, ¿no? Y por otro lado están los farmacológicos, se da hidroclorotiacidas, por ejemplo, ¿no? Las tiacidas, ¿no? Que aumentan la reabsorción de calcio renal, el problema es que puede dar hipopotasemia, fotosensibilidad
Y el citrato potásico que vemos nosotros, que vienen en comprimidos a veces de 1080 miligramos, o sea, 1,08 gramos o la mitad de esto, ¿no? Entonces, aumenta, este es un inhibidor del citrato, ¿no? De los cálculos, aumenta el pH y disminuye la reabsorción ósea, ¿no? Entonces, en la hipercalciuria tenemos todos estos tratamientos con la hidrocloro, la clortalidomida también en algunos casos, que es un diurético, la indapamida también, que es un diurético cardíaco, básicamente, que esto disminuye la presión arterial, ¿no? Entonces, cuando definimos las alteraciones metabólicas de la litiasis cálcica, tenemos que ver los niveles de hipercalciuria. Decimos hipercalciuria cuando el calcio urinario es más de 4 miligramos por kilo por día. Y esto se los digo por lo siguiente, porque cuando ustedes vean de repente algunos valores referenciales en los laboratorios, le van a decir hipercalciuria, el calcio urinario es más de 200. No es así. O sea, si un paciente pesa 70 kilos, en realidad su hipercalciuria viene a ser 4 por 70, 280 miligramos recién, no 200, ¿ok? Entonces, eso es lo que se debe usar en los niños también, en ambos sexos también. La hiperuricosuria se da con estos valores, ¿no? De 850 miligramos al día en hombres y 800 en mujeres, ¿no? Otros autores hablan de otros valores, pero más o menos frisan en ese sentido. Y la hiperoxaluria también. Y en cuanto a citratos, tenemos los valores normales, ¿no? De 250 a menos en ambos sexos, ¿no? Y en algunos otros casos es menos de 300, ¿no? Entonces, eso es lo que se da en el flujo de la hipercalciuria. Vayamos ahora a otro trastorno que es la hiperoxaluria, ¿no? ¿Qué cosa es? La sobreproducción de oxalatos, que es otro elemento importante para la formación de cálculos. Esto se da de manera hereditaria. Hay hiperoxaluria de tipo 1 y de tipo 2. También se da en las intoxicaciones con etilenglicol, ¿no? Y con anestesia con metoxiflurano. Entonces, fíjense qué importante es tener en consideración todas estas condiciones, ¿no? El etilenglicol, por ejemplo, que se usa para como un catártico, ¿no? El aumento de absorción intestinal para que haya hiperoxaluria se da en insuficiencia pancreática, en las enfermedades celíacas o enfermedad de Crohn, que son enfermedades intestinales inflamatorias, son de tipo autoinmune, resección intestinal o cuando hay a veces cirugía bariátrica donde han hecho un bypass para obesidad. Hay muchos pacientes que tienen cirugía bariátrica por obesidad y es tremendo ver cómo desarrollan cálculos renales, ¿no? La dieta es importante. Todos estos verduras que ven ustedes acá son ricas en oxalato, ¿correcto? No nos vamos a detener a ver cuáles, pero ya lean acá de manera muy rápida todas las que tenemos. Dentro de ellos está el chocolate, ¿no? Los arándanos, que ahora se consume tanto, y las nueces, ¿no? Entonces, todas las verduras de hojas verdes, como acelga y espinaca. Entonces, eso no quiere decir que no coman nada de esto. Pueden comer, ¿no? No pueden comer, pero si tienen problemas de cálculos, sobre todo con oxalatos, tienen que evitar esto, ¿no? Entonces, en la hiperoxaluria tiene que haber una restricción, como le decía, de oxalato en la dieta. El carbonato de calcio no debe pasar de 1,5 gramos, ¿no? La dieta tiene que ser baja en grasa, triglicéridos de cadena mediana y se puede dar colesteramina y líquidos con citrato de potasio y magnesio, porque son los inhibidores. Entonces, eso es así. La otra condición es la hipocitraturia, ¿no? La hipocitraturia. Entonces, cuando hay hipocitraturia, es casi seguro que va a haber una hipercalciuria de repente, ¿no? Entonces se va a unirse al calcio disminuyendo su concentración y sobresaturación, ¿no es así? Entonces se va a unir a los cristales de oxalato de calcio, pero el citrato va a prevenir su crecimiento y la agregación
a partir del núcleo, ¿no? Entonces eso implica, cuando el citrato está bajo, nosotros vamos a tener vamos a ver crecimientos y agregaciones. Entonces, va a aumentar la acción inhibidora de algunas macromoléculas también. Entonces, una hipocitraturia que se puede dar en una acidosis tubular renal, que es una acidosis que cursa con acidosis metabólica, que se detecta en niños muy pequeños y empiezan a no tener, a tener problemas de crecimiento, a tener problemas de diarrea crónica, hipopotasemia, y que tienen alteraciones en este estado de base, estado ácido-base permanente, ¿no? Que es el síntoma principal y regulador para la absorción. Entonces, cuando hay citraturia, el tratamiento es darle citrato de potasio, ¿no es así? Entonces, primero ver la causa subyacente, que hay varias, dar el citrato de potasio, dar ácido cítrico también, el jugo de limón, melón o naranja, ¿no? En algunos casos, perdón. Entonces, eso es en cuanto a citrato. En cuanto a hiperuricosuria, como ven, yo estoy acá dándole una serie de de comentarios más o menos rápidos, porque es muy extensa la parte de nefrolitiasis, porque intervienen muchos factores, ¿no? Entonces estoy tratando de resumidamente mencionar todos los factores, ¿no? La hipercalciuria, la hipocitraturia, la hiperoxaluria, ahora vamos a ver la hiperuricosuria. La hiperuricosuria significa de que hay un aumento importante del ácido úrico en orina. Y como vemos, nosotros vimos, la hiperuricosuria también contribuye a la formación de cálculos cálcicos, ¿no? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque está dentro de ese su metabolismo, ¿no? Entonces uno diría, no, solamente es la gota. No, no es la gota, sino mantiene una relación importante porque contribuye por lo menos hasta el 15% de los cálculos cálcicos, ¿no? Cuando la hiperuricosuria es activa y grave, se da con mayor razón todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque va a facilitar la cristalización y la agregación de los oxalatos de calcio, que esto significa, la cristalización es la sobresaturación y la agregación, ¿no es cierto? Que son los mecanismos litogénicos que hay para los cálculos, ¿no? Y si a esto le agregan que consume poco líquido o que tienen un consumo de purinas que hay, por ejemplo, en las carnes rojas, en las verduras verdes, obviamente en la hiperuricosuria va a también alterarse, ¿no? Entonces el tratamiento que se da es de alopurinol entre 100 a 300 miligramos al día. Lo normal es dar 300, pero dar 100 es en dosis para niños o para pacientes que tienen insuficiencia renal ya estadio 3 más o menos, ¿no? Estos son los cálculos de ácido úrico. Son cálculos incluso que, como los ven a ustedes aquí, pero en la radiografía de abdomen simple no se ven. Son cálculos radiolúcidos, ¿no? Esa es una de las características. Entonces uno puede pasar desapercibido un cálculo de estos, ¿no? ¿Por qué? Porque en las placas no se ven. En cambio, en los cálculos de calcio, ¿no? Los cálculos de Struita, esos sí se ven con facilidad en una placa de abdomen simple. El ácido úrico no, ¿no? Entonces, todas estas formas tienen estos cálculos, ¿no? En las condiciones para que se den pH urinario bajo, por eso damos citrato, para que aumente aumente el pH, ¿no? Dieta alta en proteínas animales, diarreas crónicas también pueden dar la resistencia a la insulina, ¿no? Volumen urinario bajo, porque hay una inadecuada ingesta o excesiva pérdida también de líquidos extrarrenales, ¿no? Pacientes que tienen diarreas crónicas, en fin. O la hiperuricosuria per se, que es la ingesta de purinas, ¿no? Excesivas hiperuricemia, cuando hay la gota descontrolada. O también cuando hay una necrosis celular, cuando hay una necrosis el ácido úrico se eleva enormemente y errores que se pueden dar al nacimiento, ¿no? O ciertos medicamentos como
los diuréticos tipo de asa, ¿no? Entonces, todos estos son alimentos ricos en purina, ¿no? Entonces, los pacientes que tienen gota o tienen cálculos de ácido úrico, se deben olvidar bastante de lo que son mariscos, carnes rojas, ¿no? Verduras, ¿no? Verduras verdes, los frijoles, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los alimentos ricos en purina, que los pongo ahí. Entonces, para esto, la dieta baja en esta purina, alcalinizar la orina con citrato de potasio, ¿no? O dar alopurinol. Pasamos ahora a los cálculos de Struvita o los cálculos coraliformes, ¿no? Se dicen coraliformes porque ustedes de repente, o si no, pueden ir viendo en su celular lo que es un coral, por ejemplo, de mar, ¿no? Un coral tiene más o menos unas formas así. Entonces, por eso le dicen coraliforme. Adquiere esto porque estos cálculos adquieren la forma de, digamos, el molde que tienen los cálices, ¿no? Fíjense, estos son los cálices, esta es la pelvis, ¿no? Entonces, estos tapizan toda esta estructura y al final salen de esta forma, ¿no? Este es un cálculo sacado, me imagino, con mucha delicadeza, ¿no? Y arte. Y miren la cantidad, miren cuánto mide, ¿no? Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5 centímetros mide este cálculo, ¿no? Y un riñón normalmente mide 9 centímetros a 10, ¿no? Entonces es la mitad prácticamente de todo el riñón, obviamente, ¿no? Entonces es una litiasis coraliforme. También llamados cálculos de triple fosfato, porque tiene un fosfato de amonio, magnesio también. Su formación requerirá de la participación de bacterias que son productoras de ureasa, ¿no? Y estas se van a formar con gran rapidez y alcanzan un gran tamaño, ¿no? Si no son tratados, estos cálculos van a llevar a la nefrectomía, ¿no? Más del 50% de los casos. ¿Cuáles son las bacterias productoras de ureasa? Son el Proteus, yo lo he puesto ahí en rojo todavía porque son los más comunes, el Haemophilus, la Yersinia, las Pseudomonas, la Klebsiella, ¿no? El Ureaplasma también, ¿no? Y esto se da cuando el pH urinario esté elevado, ¿no? Ok. Los cálculos de Struvita, perdón, voy a poner en silencio me había olvidado de poner en silencio el celular. Ok, disculpen. Entonces, ¿cuáles son el tratamiento de estos cálculos coraliformes? La nefrolitotomía percutánea, o sea, sacar el cálculo a través de un procedimiento que se llama nefrolitotomía percutánea, procedimiento que se puede dar, es en algunos casos dolorosa, pero se da, pero a veces no tiene el éxito del 100%. Lo mejor es la extirpación quirúrgica, es el tratamiento de elección, o sea, abrir el riñón y tratar de sacar todo el cálculo y ver después cómo queda el riñón, hasta dónde funciona. Hay que dar antibióticos porque estos cálculos, como ya le dije, son generados por infecciones y hay que dar a veces inhibidores de la ureasa como el ácido aceto hidroxámico también, ¿no? En fin, y a veces, en algunos casos, se hace quimiólisis con la hemiacidrina. Correcto. Estos son los otros cálculos, ya no pasamos los de Struvita, ahora pasamos a los cálculos de cistina, que tienen mucho que ver con la parte genética, ¿correcto? Entonces, también como ven, hay otra estirpe de formación de cálculos, ¿no? Este es un problema autosómico recesivo o dominante que se dan en muchos niños con penetrancia incompleta o en adultos también, debido a que hay un acúmulo de la cistina en la orina y eso se llama cistinuria. El defecto en transporte es el defecto tubular de 4 aminoácidos que hay, aminoácidos dibásicos básicamente.
¿Cuáles son esos aminoácidos? Son la cistina, la ornitina, la lisina y la arginina, ¿no? Entonces son los 4 aminoácidos que son transportados a través de tubulin. Pero cuando hay esta alteración autosómica, ahí es donde la cistina se vuelve anormalmente soluble, ¿no? Entonces, el límite de solubilidad de la cistina es de 200 a 300 miligramos, ¿no? Pero en la cistina aquí está muy insoluble. Y suelen ser también de tipo coraliforme, o sea, pueden ser como los cálculos de Struvita. Entonces hay que tener en consideración en el diagnóstico diferencial. Pueden ser múltiples y pueden ser bilaterales, ¿no? Y recidivan con bastante frecuencia. Fíjense, miren los cristales de cistina cómo se forman, pero al final, cuando estos cristales ya han formado el cálculo, miren la forma como adoptan también el cálculo de cistina, como si fuera un cálculo coraliforme, ¿no? Entonces, el tratamiento para estos cálculos es el tratamiento para una cistinosis también, la diuresis que hay que asegurarla, poner volúmenes urinarios altos, la sal debe estar baja. Siempre cuando hay pacientes con nefrolitiasis, por favor, tengan a bien darle poca sal. ¿No? Hay ligandos de la cistina también y el captopril también puede producir, ¿no? Entonces se dan tiopropina, ¿no? Que es un medicamento especial para la cistina, ¿no? Entonces se lo pueden localizar en todos estos sitios, la localización, ¿correcto? Y la litiasis se da así. La nefrocalcinosis, que puede ser, es un aumento de calcio dentro del riñón, de conductos no dilatados, que puede ser medular o cortical que tiene diferentes formas, y estas son todas las causas de nefrocalcinosis, ¿no? Son diversas. Esto se da, lo más importante es en el hiperparatiroidismo y también en la tuberculosis renal, en algunos casos, ¿no? Entonces, una nefrocalcinosis dentro de sus causas importantes están las hipercalciurias idiopáticas y el uso de diuréticos, ¿no? La nefrocalcinosis cortical, porque destruye el parénquima en lugar de la precipitación, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se da en los rechazos de trasplantes renales en algunas cosas. Las pruebas diagnósticas que se usan es ecografía y tomografía, definitivamente. Esto es una nefrocalcinosis, ¿no? Fíjense la cantidad de elementos cálcicos hiperrefringentes que hay, incluso que esta es la cortical. Fíjense cómo todo el riñón se ve como si tuvieran lucecitas, ¿no? Eso es por la nefrocalcinosis, ¿correcto? ¿No? Y esta es la parte medular, esto es en la médula, no es en la corteza, sino acá en la médula, ¿no? Ahora vamos a lo siguiente, el cólico renal. El cólico nefrítico es una de las expresiones más importantes cuando hay cálculos, ¿no? ¿Quién no ha escuchado lo que es un cólico renal? El cálculo obstruye la unión urétero-pélvica o otras partes y el dolor se localiza en el flanco si se obstruye la desembocadura ureteral y si el cálculo no discurre y no llega a la vejiga va a producir mucho dolor al orinar y mucha tendencia a orinar a cada rato. Cálculos menores de 5 milímetros tienen mucha posibilidad de salir rápidamente de manera espontánea, ¿no? Pero los mayores de 7 milímetros ya requieren algunas intervenciones urológicas, ¿no? Entonces, el cólico nefrítico es un cólico que se caracteriza primero por el dolor lumbar de inicio brusco, unilateral, es lancinante de tipo cólico, que al paciente lo tiene muy mal, el paciente no encuentra una posición antálgica, se acompañan de náuseas, vómitos, agitación, inquietud y ocasiona a veces poliacuria, tenesmo, contractura muscular lumbar. Puede haber hematuria, ya sea macro o microhematuria, aunque puede estar presente hasta en 15% de los casos, ¿no? Hay que hacer diagnósticos diferenciales, ¿no? Con pielonefritis, con trombosis, con apendicitis, con problemas de embarazo ectópico, con problemas de disección aórtica, con neoplasias urológicas o musculares como una simple lumbalgia. ¿Por qué? Porque estos cólicos o estos dolores lumbares pueden a veces
ser todas estas cosas y no ser verdaderamente un cólico nefrítico, ¿no? Y esto es ¿por qué? Porque hay una gran conexión de todo lo que es la inervación esplácnica que tenemos nosotros y por eso que se da, que no vamos a poner a discutir. Solo es para que vean que de acuerdo a la inervación que hay y la localización del cálculo, hay una serie de nervios que son las que influyen para que el dolor incluso se vaya hasta la parte inferior de la pelvis o a veces hasta en el escroto en los labios de una mujer, en los labios genitales, ¿no? Entonces, se pueden utilizar diagnósticos muy simples como radiografía de abdomen simple, se ven casi todos los cálculos radiopacos, pero no, por ejemplo, como les decía, el ácido úrico y la de Santina no se van a ver, y es lo más económico si es que no, si es que están, por ejemplo, en un serum, en no sé dónde, ¿no? Esto es una radiografía simple y acá tenemos un calculito, miren, ¿no? Que está bajando. Acá vamos a ver un cálculo coraliforme incluso, ¿no? Con una radiografía simple, ¿no? Pero podemos ahora hacer uso de las ecografías, ¿no? Y en la ecografía podemos saber incluso hasta dilataciones de la pelvis que son hidronefrosis, ¿no? Entonces hay que ver todas estas cosas, ¿no? Acá vemos otros casos de hidronefrosis en el sistema pielocalicial, porque debe haber un cálculo enclavado en alguna parte más allá. Entonces, ya no se usa la urografía excretora, es muy raro que se use en urografía excretora, pero solamente para concepto de ustedes, es una urografía, se inyecta una sustancia de contraste y se ve cómo discurre la sustancia de contraste, ¿no? En la parte donde hay cálculos, la sustancia de contraste se queda almacenada ahí y no se ve ya el uréter, que es este, ¿no? Nosotros cuando vemos una tomografía vamos a ver los cálculos también de acuerdo a qué cosa vamos a ver. Ustedes y cuando tengan un cálculo, ¿no? Van a tener a la mano ¿cómo se llama? Eh, Perdón, una unidad, esta unidad, UH van a decir, ¿no? En el reporte. Elemento refringente con UH de tanto, ¿no? ¿Qué cosa es UH? Es una unidad Hansfield, es una unidad de densidad. Entonces, lo que hace la tomografía es mide densidad, ¿no? Y esta unidad Hansfield es la que mide. Por ejemplo, un cálculo de ácido úrico tiene poca densidad, por eso que no se ve, que no es radio opaca. Tiene entre 200 a 400 unidades Hansfield, ¿no es cierto? Pero fíjense una de fosfato de calcio y fíjense una de monohidrato de calcio. Tienen 1700 a 2800 unidades Hansfield. Entonces, esto sí se ve fácilmente, ¿no? Igualmente el cálculo de Brusita. Entonces, ya tienen el concepto por qué en los reportes tomográficos van a obtener esto, ¿no? Y lo van a ver. Entonces, se hace un obtén con contraste o sin contraste, y uno ve que acá, por ejemplo, hay un silencio, ¿no? Prácticamente. Entonces, acá debe haber algo que está obstruyendo que no está viendo, ¿no? Y ese es el cálculo que estamos viendo acá. ¿No es así? Acá este es una tomografía sin contraste, ¿no? Entonces acá hay dos cálculos, uno aquí y otro acá. Esta es la pelvis y esta es la médula, ¿no? Esta es las vértebras, estos son los dos riñones, el riñón izquierdo y el riñón derecho, ¿correcto? Entonces también vemos acá otro cálculo, ¿no? Y el urotén con contraste se hace cuando la función renal está normal, ¿no? Si tienen creatininas altas o levemente altas, incluso no se puede hacer porque puede haber una nefropatía por contraste, ¿no? Entonces, eso es así. Los análisis de laboratorio que se hacen en el cólico renal son el pH urinario, o sea, una orina completa, ¿no? Y ver si el pH está muy elevado, ver si hay tendencia a una infección por algún germen, ¿no? Y en fin, ¿no? Se hacen todas estas cosas que se ven después, pero primero se ve lo del cólico en sí. Entonces se hace el estudio metabólico después de la litiasis cálcica, como le decía. Se hace el análisis en suero y en la orina, ¿no es así?
hay que hacer urocultivos. Estos son los valores normales del ácido úrico en orina, tanto en el hombre como en la mujer. El promedio es este, del citrato, por ejemplo, es de 800, ¿no? En la mujer, el oxalato es igual acá, ¿no? Entonces, perdón. En la evaluación hay que hacer una buena historia clínica, hay que ver cómo están todos estos elementos que contribuyen a la formación de la litiasis, el uso de que haya habido medicamentos que pueden haber provocado la formación de cálculos, como son la acetosolamida, la vitamina C, algunos antiácidos o algunas cosas y ver los valores urinarios óptimos para 24 horas para la nefrolitiasis, que esto lo van a encontrar en todo. El ácido úrico menos de 750, el oxalato menos de 40, el calcio menos de 4 miligramos. Ya le dije porque una hipercalciuria es mayor de 4 miligramos por kilo, ¿no? Ok, en fin. Entonces, el tratamiento urgente del cólico nefrítico se pone una vía periférica, se hidrata al paciente, hay que dar analgésicos con AINES, con espasmolíticos, incluso con morfinas, ¿no? Antieméticos, antibióticos, si es que el caso lo amerita, y hacer una derivación transitoria incluso cuando hay obstrucción. O podemos hacer una nefrostomía percutánea o poner un catéter de doble J, que se llama, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que haya drenaje. Este es el catéter de la doble J, ¿no? Que va, que lo hace, lo pone el urólogo para derivar y permeabilizar la vía hasta poder hacer el, el tratamiento definitivo. Entonces, en un cólico renal se puede dar antiinflamatorios por vía venosa, sí. No antiespasmódicos, no, no se le debe dar mucho. ¿Por qué? Porque si uno le da algo que un antiespasmódico lo que hace es que este uréter se vuelve perezoso y ya no va a querer botar el cálculo, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es que el cálculo discurra, ¿no es cierto? Si el dolor es incoercible, obviamente, se da líquidos, no, porque si el dolor es muy fuerte, al darle más líquidos produzco más orina, y al producir más orina lo que hago es querer que la orina vaya pasando y no va a pasar porque hay una obstrucción, entonces ahí le va a venir más dolor y a los pacientes hay que hospitalizarlos generalmente, ¿no? Entonces, las litiasis que tienen pasaje espontáneo generalmente son las que están en esta zona, en el uréter distal. Son los que miden menos de 5 milímetros, ¿no? El 90% tiene tratamiento médico, salvo que haya uno que hacer, ver el tratamiento médico y también después el tratamiento quirúrgico, ¿no? Como en algunos cálculos, por ejemplo, que se pueden dar. Hemos citado, por ejemplo, cálculos coraliformes, de Struvitas, etc. Pero cálculos un poco más grandes, de 6 a 7 milímetros, ¿no? Hasta 10, ahí ya tenemos problemas más serios que pensar de que van a pasar. Tienen muy poco porcentaje de posibilidades. Y si son cálculos por encima de 10 milímetros, entonces definitivamente, pues estamos hablando 10 milímetros, ya es importante, ¿no? Ya de cirugía, ¿no es cierto? Estos son algunos estudios que hay sobre los pasajes que hay, la posibilidad de pasajes, ¿no? De acuerdo al tamaño de los cálculos, ¿no? Igualmente aquí. Se usan bloqueadores beta alfa adrenérgicos, perdón, como la tamsulosina o la terazocina. Estos se usan, por ejemplo, en la hipertrofia benigna prostática, ¿no? Entonces, ¿cuándo se usa eso? Cuando el cálculo está en el uréter distal, está acá. Cuando el cálculo está aquí, no tiene ninguna finalidad, está contraindicado, no se debe usar la tamsulosina cuando el cálculo está arriba. El tratamiento farmacológico ya de la litiasis cálcica, después que haya pasado todo eso, va a ser con citrato de potasio, su nombre comercial es Sudocid K. Hay que dar en dosis de entre 30 a 100 miliquivalentes divididos en 3 dosis después de las comidas. Vienen en tabletas, pero los equivalentes son 10.000 equivalentes de citrato cálcico, significa 1080 miligramos, o sea, 1,8 gramos, por ejemplo, ¿no?
y esto se puede dar, vienen en diferentes presentaciones. El objetivo básicamente de indicar este citrato en el caso de la hipocitraturia, porque es evitar que haya nueva formación de cálculos, ¿no es así? En los pacientes y van a mejorar el pH urinario también. Entonces, diuréticos tiacidas como la hidroclorotiazida, la indapamida, la clartiridona, sí, cuando se trata de hipercalciuria idiopática, por ejemplo, ¿no? Y alopurinol cuando se trata de ácido úrico, ¿no? Entonces, los cálculos de estruvita, los cálculos caloriformes, van a estar relacionados con infección urinaria, ¿ok? La infección urinaria por gérmenes de dobladores de la urea, como son Proteus, eh, Pseudomonas, Klebsiella, Serratias, Enterobacter, ¿no? Estos aumentan el amor urinario, se producen cuando la orina está muy alcalina y frecuentemente son los cálculos coraliformes, ¿correcto? Entonces hay riesgos también o factores de que tengan estos cálculos. Los pacientes de riesgo, por ejemplo, con enfermedad renal crónica, que pueden llegar a la enfermedad crónica, entonces hay que evaluar a pacientes con altos riesgos, como son los diabéticos, los pacientes con enfermedad renal crónica ya en estadios avanzados o los pacientes con alguna inmunosupresión. El tratamiento en realidad de los cálculos de Struvita es eliminar el cálculo, porque si uno deja el cálculo, ese cálculo va a seguir infectándose y va a seguir produciendo problemas en el paciente. Puede dar hasta una urosepsis. Entonces hay que hacer una litotricia extracorpórea, ¿no? Hay que hacer una ureteroscopía, a veces hay que hacer una nefrolitotomía percutánea y lo más práctico es hacer una cirugía, ¿no? Y hay que evaluar la anatomía de la vía urinaria como está. Entonces, los cálculos que van a pasar, como ya les dije, son estos cálculos que hemos visto ahí. Entonces, tratamientos invasivos que hay para la litiasis son muchas, ¿no? Esto se está dando, por ejemplo, en la Asociación de Urólogos Europeos, por ejemplo, hablan de litiasis más de 10 milímetros, como les mencionaba, o los que tienen la litiasis en el uréter distal, que no va a pasar nunca por ahí, entonces hay que sacarlo, ¿no? No hay que esperar de que eso pueda pasar a la vejiga. O pacientes que tienen embarazos, ¿no? Con litiasis renal no ureteral con observación con clínica fallida o infecciones repetidas causadas por la litiasis también. Esa es una indicación muy importante para la cirugía. Entonces no hay que esperar que hayan más infecciones incluso, ¿no? Entonces no está indicado en pacientes sí con que tienen cálculos menos de 5 milímetros solamente si es algo que no tengan infecciones urinarias a repetición o tengan muchas cosas. Entonces se hace la litrosis extracorpórea, que es a través de las ondas de choque, ¿no? Que se ven aquí, tienen sus pros y sus contras, ¿no? La cirugía, entonces son de dos tipos de ondas, las supersónicas y los de amplitud finita, fragmentan los cálculos mientras se enfocan y las indicaciones son los cálculos a nivel de la pelvis, a nivel de los cálices, algunas litiasis ureterales, ¿no? Pero tener mucho cuidado con las litiasis más bajas, ¿no es cierto? Entonces, no hacer cuando hay pielonefritis o alteraciones de la vía urinaria como estenosis, el riñón en herradura, nada de estas cosas, se debe hacer la litotrisis extracorpórea. O cuando tenemos litiasis ureterales superiores a 2 centímetros de diámetro mayor, tampoco, o signos de impactación con hidronefrosis. Es muy peligroso hacer todo esto, ¿no? Bien, la litiasis coraliforme, el tratamiento exclusivo con litotricia se puede dar, pero no nos asegura. Entonces, el manejo se puede dar con de las infecciones urinarias y lo mejor a veces es la cirugía de verdad. Complicaciones urológicas tempranas y tardías pueden haber en el caso de que se hagan los tratamientos para la litiasis, ¿no? Y pueden dar incluso hasta sepsis en algunos casos. Entonces hay que tener mucho cuidado también con las este, litotomías, ¿no? Esto es una litotomía percutánea, por ejemplo, es meter un catéter hasta el mismo riñón y sacar. Eso se hace a través de una
de, de aparatos de rayos, ¿no? Y entonces ahí meter este trocar aquí, fíjense, a través de esto es un reparo, ¿no? Y es bien peligroso, pero es también bueno, ¿no? Entonces, esta es la nefrolitotomía percutánea, ¿correcto? Entonces significa que a través de la piel se hace el procedimiento, ¿no? Se va hasta la parte posterior del riñón y se coloca una sonda y luego se coloca unas bolsas ahí para que drene todo, ¿no? Entonces, esa es la litotricia percutánea, como vemos acá. Viene así, viene el trocar, atraviesa el riñón y luego se va a una bolsa, ¿no? Una bolsa con un catéter para que drene todo lo que, los cálculos o los cálculos que se han fragmentado. Complicaciones, el sangrado, hemorragias, falla del acceso, sepsis, litiasis residual también, ¿no? Entonces, estas intervenciones urológicas tienen sus pros y sus contras. Entonces, no todos son 100% seguras. Aquí se hacen, como por ejemplo, con la ureteroscopía de cálculos, ¿no? Se saca a través de un equipo, ¿no? Se sacan los cálculos, ¿no? Se, se, se cogen los cálculos así y se van sacando, ¿no? Entonces, eso también a través de una ureterocistoscopía. Y hay otros que tienen que hacer la cirugía abierta, ¿no? La cirugía abierta cuando hay contraindicación de una litotricia o una enfermedad de cálculos muy extensa que va a requerir múltiples procedimientos, ¿no? O cuando hay una exclusión renal también, ¿no? Cuando el riñón está también excluido, ¿no? Entonces hay que hacer eso. Se abre el riñón, se hace una pequeña nefrostomía y se saca el cálculo, ¿no? Y luego se cierra. Entonces se da aseguramiento. Toda esta técnica te puede hacer por vía laparoscópica, no hay ningún problema. Entonces, como conclusión, las enfermedades crónicas y recidivantes que dan los cálculos son importantes tenerlas en consideración. Hay que ver si el pH nunca va a estar alto, como los cálculos de Struita, o los pH bajos, como los cálculos de oxalato de calcio, ¿no? Las calcemias límites hay que siempre tenerlas en mente y ver cómo está el comportamiento de la paratormona. Las medidas generales siempre van a ser dadas y el tratamiento farmacológico y hay que tener mucho énfasis a la hipocitraturia, que es un inhibidor, ¿no? de los cálculos para cuando puede haber hipocalemia, acidosis o acidosis tubular renal, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Y ya para terminar, vemos lo que es la uropatía obstructiva. La uropatía obstructiva viene a ser la presencia de un obstáculo mecánico o funcional al flujo de la orina, ¿no? Esto hace que la orina no discurra. Puede ser una nefropatía obstructiva como consecuencia sobre algo que está pasando en el parénquima renal o cuando hay hidronefrosis, cuando hay una dilatación de la pelvis y los cálices renales. Esto se llama hidronefrosis. Entonces, según la presentación, puede haber uropatía obstructiva aguda o crónica. Y según el grado de obstrucción puede ser completa o incompleta. Y según la localización puede ser debajo de la vejiga, de la vejiga o supravesical, por encima de la vejiga. Y puede ser uni o bilateral. Entonces son toda una serie de alternativas que pueden dar una uropatía obstructiva. Hay una variedad de lesiones que se dan para uropatías obstructivas. Los infantes tienen mucha uropatía obstructiva porque son anormalidades congénitas, ¿no? Por ejemplo, en la estenosis de la unión piel-ureteral, por ejemplo, que es bastante común, la vejiga neurogénica o la presencia de la valva posterior ureterales persistentes, que también se da, produce hidronefrosis y produce uropatía por reflujo, incluso hasta llegar a glomerulopatías. En la mujer está el embarazo, la litiasis, los tumores ginecológicos, y en el varón la hipertrofia y cáncer de próstata, la vejiga neurogénica y la estenosis de la uretra, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. También hay que ver si no hay, por ejemplo, este, eh, la presencia de algunos virus, ¿no?
que pueden darnos también síndrome de cola de caballo, etcétera, ¿no? En fin, el tracto urinario, en la parte del sistema tubular, las fibras musculares producen presiones hidráulicas y movimiento de muy escasa contracción. También podemos tener una uropatía obstructiva en los cálices, en la unión pelureteral, también por el reflujo que puede haber desde la pelvis. Y la excreción de la orina está obstruida a través del uréter por transporte de orina hacia la vejiga o que haya también un almacenamiento de la orina que tenga alguna alteración que nos llegue hasta la micción. Lo importante es que cuando tenemos una obstrucción aguda, no debe pasar de un tiempo no predeterminado. En la primera fase dura 90 minutos, donde hay un aumento del flujo sanguíneo renal. Hay una vasodilatación preglomerular. Cuando se produce una obstrucción de un momento a otro, el paciente no orina. Entonces aumenta la presión ureteral y aumenta también el flujo sanguíneo renal. Pero ya viene una segunda fase pasados esos 90 minutos hasta las 5 horas, en que ya hay una vasoconstricción preglomerular también, pero hay una disminución del filtrado glomerular. O sea, estamos ya hablando de insuficiencia renal, ¿no? Y sigue aumentando la presión ureteral. Y por último, una tercera fase pasada las 5 horas, donde disminuye el flujo sanguíneo renal, hay una vasoconstricción preglomerular de la arteriola aferente, hay una dilatación intrapiélica y hay un pasaje retrógrado, ¿no? Pielo-venoso o pielo-linfático también. Entonces, donde hay incluso una rotura del fornix calicial. Y ahí se produce ya un descalabro porque ahí hay una insuficiencia renal aguda establecida. Entonces, las funciones tubulares van a verse afectadas en estos casos, ¿no? Porque va a haber incluso aumento de la osmolaridad y reducción de la concentración de sodio. O sea, cuando uno ve una anuria o una obstrucción de las vías urinarias, uno no piensa toda la repercusión que haya, va a haber en el sistema urinario, sobre todo a nivel del glomérulo, a nivel de la función renal, pero todo esto existe, ¿no? Y eso es lo que se ve. A veces a los pacientes los dejan horas y horas, recién al día siguiente le dan algún tipo de tratamiento o quieren tratarlo cuando es muy tarde, ¿no? Entonces, la disminución del flujo sanguíneo renal afecta la contracción de la arteria pequeña, esta aferente del glomérulo, ¿no? A las 24 horas ya afecta al 50%, a los 6 días ya la, la, la función está en 30% y a las 8 semanas en 12% está el flujo sanguíneo renal. O sea, fíjense, en 2 meses este riñón ya está acabado, ¿correcto? Entonces la recuperación es muy pobre, muy pobre cuando hay una obstrucción crónica. Entonces, nosotros tenemos que actuar rápidamente, ¿no? Porque va a haber pérdida de la capacidad de la función tubular y de la capacidad de acidificación titulable también. Entonces, cuando tenemos una obstrucción, debemos siempre pensar en que la capacidad de concentración de la orina va a variar, no va a ser la misma. La depuración de hidrogeniones también, vamos a tener acidosis. La disminución del flujo sanguíneo también vamos a tener insuficiencia renal. Entonces, pero cuando hemos desobstruido una uropatía obstructiva, viene un periodo que se llama el periodo posobstructivo, donde se produce una gran poliuria, ¿no? Entonces se eleva tremendamente el flujo urinario de 3 a 10 veces más, ¿no? Con una orina isostenúrica. Isostenúrica quiere decir una orina totalmente diluida, que no ha concentrado. Es una orina de mala calidad, ¿no? Entonces hay un defecto en la concentración, es una diuresis tipo osmótica que hay por la urea y en los pacientes acá más bien se va a deshidratar por la gran cantidad de orina que producen, ¿no? Entonces hay que evitar que haya una poliuria excesiva. Bien, estos son algunas fotografías de uropatías obstructivas. Miren, este es un mega uréter con una hidronefrosis brutal. El riñón está perdido, han tenido que sacar todo, ¿no? Entonces, todas estas uropatías obstructivas tienen diferentes niveles. A nivel supravesical, la crisis renoureteral, que viene a ser la crisis que también se da como el cólico renal, de la misma manera
¿no? Y se usan para esta crisis también las tomografías para ver cómo están los cálculos, ¿no? Y las litiasis, ¿no es cierto? Entonces, la crisis hay que tratarla con antiinflamatorios, con analgésicos, opioides, antieméticos, ¿no? Ingesta alfa bloqueantes, tamsulosina, catéter en doble J, este de acá, para permeabilizar el uréter y manejo de la poliuria posobstructiva, ¿no? Entonces hay que hacer, todo ese es el tratamiento en sí que hay que tener, ¿no? Y la anuria excretoria, que es por la causa obstructiva, que es en un riñón único, ¿no? Donde se ha visto una crisis ureteral, pero que ha comprometido el único riñón que tenía, ¿cierto? Y la hidronefrosis que nosotros vemos son todas estas de acá, que hay diferentes grados de hidronefrosis que vamos a ver en el transcurso del tiempo. Debemos tomar a veces resonancia magnética o a veces radiorenogramas con test de furosemida para ver cómo está la obstrucción. Estos son estudios radioisotópicos que me imagino que creo que hay un cursillo de esto que deben haberles hablado sobre el radiorenograma, ¿no? Entonces, en los niños también es importante establecer cómo están las válvulas ureterales, el uroterocele, la fimosis y la estenosis de meato. Como ven, la uropatía obstructiva es una cuestión muy amplia. Cuando hay retención urinaria aguda, ya nos faltan 5 minutos, podemos poner una sonda vesical, ¿no es así? Una sonda vesical que sea a través de la uretra o una sonda suprapúbica que sea a través del pubis. Se hace una incisión y va por acá. Esto se usa generalmente en niños, ¿no? Entonces eso es muy importante. Hacerlo con bastante asepsia de manera cuidadosa, ¿no? La parte suprapúbica. Eso se da cuando hay imposibilidad para el sondaje, o sea, por ejemplo, una obstrucción, una, un tumor grande de próstata, algo así, ¿no? O en los niños también, ¿no? Entonces, las retenciones crónicas hay que tenerlas siempre en consideración, que va a haber daño renal de todas maneras y vamos a tener que tener un tratamiento para la insuficiencia renal, los sondajes o la talla suprapúbica, ¿no? Entonces se hace una talla suprapúbica al paciente, ya no se le introduce nada más a través del pubis, se le hace un orificio y por ahí se introduce la sonda, ¿correcto? Y se va haciendo el cambio de sonda. Bien, en realidad hemos corrido un poco al final porque el tema es muy amplio, ¿no? Pero yo creo que hemos tratado de cubrir todos los puntos más importantes, sobre todo la parte de litiasis, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta que hacer. En todo caso, he tenido el gusto de estar con ustedes, ¿no? Siempre a sus órdenes, nosotros lo del hospital, y para cualquier cosa estamos ahí. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor. Que tenga buena Igualmente a ustedes. Hasta luego.